El video abre describiendo al mercado de la plata como un sistema sometido a una presión simultánea desde dos frentes, lo que denomina un doble squeeze. Por un lado, existe una escasez física creciente que limita la disponibilidad real del metal. Por otro, continúan los intentos institucionales de controlar el precio a través de mecanismos financieros tradicionales. La combinación de ambas fuerzas genera un entorno inestable, donde las reglas habituales dejan de producir los resultados esperados. Desde el inicio se plantea que el comportamiento reciente del precio no encaja con los patrones históricos de su presión. En circunstancias normales, cuando las autoridades del mercado endurecen las condiciones financieras, la respuesta suele ser una caída rápida del precio. Sin embargo, el video sostiene que esta vez ocurre lo contrario. El mercado no solo resiste, sino que se fortalece, lo que sugiere que algo estructural ha cambiado. El concepto de doble squeeze sirve para explicar esta anomalía. La presión financiera intenta forzar liquidaciones en el mercado de futuros, mientras que la presión física actúa en sentido opuesto, absorbiendo cualquier metal disponible. Cuando estas dos dinámicas chocan, el precio deja de responder a estímulos puramente financieros y comienza a reflejar una realidad más tangible: la dificultad de conseguir plata real. El video enfatiza que este no es un episodio aislado ni un movimiento especulativo pasajero. Se presenta como una transición de régimen, en la que la influencia del papel comienza a debilitarse frente a la demanda física. La escasez no es teórica, se manifiesta en flujos, entregas y decisiones de compra inmediatas que no pueden posponerse. Esta introducción establece el marco central del análisis. El problema no es únicamente que el precio suba, sino por qué sube a pesar de los intentos de control. La respuesta, según el video, es que el mercado está siendo empujado desde ambos extremos al mismo tiempo. Cuando la presión financiera ya no logra expulsar a los compradores y la presión física sigue intensificándose, el equilibrio se rompe. Así, la sección 1 sienta las bases del argumento. El mercado de la plata ha entrado en una fase donde los mecanismos clásicos pierden eficacia. El doble squeeze no describe solo un movimiento de precios, sino una señal de que el control del mercado comienza a desplazarse desde las estructuras financieras hacia la realidad física del metal. La siguiente parte del análisis se centra en el aumento de márgenes del CME Group, presentado en el video como un intento directo de frenar y revertir el avance del precio de la plata. El 12 de enero de 2026, el CME incrementó los márgenes de la plata en un 15%, una medida que históricamente ha sido utilizada para provocar ventas forzadas y enfriar mercados demasiado activos. El objetivo de esta acción, según el video, era claro. Al elevar los requisitos de capital, se buscaba presionar a los operadores apalancados, obligándolos a reducir posiciones o liquidarlas por completo. En episodios anteriores, este tipo de intervención había resultado eficaz, generando caídas rápidas y restaurando el control del mercado de futuros sobre el precio. Sin embargo, el comportamiento del mercado tras el anuncio rompe con ese patrón. En lugar de colapsar, el precio de la plata sube con fuerza, alcanzando los $88,95, un avance cercano al 4,5%. Esta reacción no solo contradice la intención del aumento de márgenes, sino que expone sus límites en el contexto actual. El video interpreta este fracaso como una señal crítica. Los márgenes afectan únicamente a los participantes financieros que operan con apalancamiento. No afectan a quienes compran plata física con efectivo, ni a los actores industriales que necesitan el metal para producción inmediata. En esta ocasión, esos compradores permanecen activos y absorben la oferta disponible sin verse condicionados por las nuevas reglas. Este episodio marca un punto de inflexión. El aumento de márgenes, que debía ser una herramienta de control, se convierte en una prueba de debilidad. Al no lograr su efecto habitual, revela que el centro de gravedad del mercado ya no está exclusivamente en el ámbito financiero. La presión se ha desplazado hacia el lado físico, donde las decisiones no pueden retrasarse ni ajustarse mediante requisitos de capital. Así, la sección concluye que el fracaso del aumento de márgenes no es un accidente, sino un síntoma. Indica que el mercado de la plata ha cambiado de naturaleza. Las palancas tradicionales siguen existiendo, pero su capacidad para dictar el comportamiento del precio se está erosionando en un entorno donde la necesidad real de metal pesa más que las restricciones financieras. El análisis avanza explicando por qué el precio de la plata no solo resistió el aumento de márgenes, sino que se impulsó hasta los $88,95. El video atribuye este movimiento a un factor clave: la presencia dominante de compradores industriales que operan en efectivo, completamente ajenos a las reglas del mercado de futuros y al apalancamiento financiero. Estos compradores no participan por razones especulativas. Su motivación es asegurar suministro físico inmediato. Cuando necesitan plata, no pueden esperar a que el mercado se estabilice ni ajustar posiciones por cuestiones de margen.
Deben comprar, independientemente del ruido financiero. Esa necesidad convierte cada intento de presión bajista en una oportunidad de absorción de oferta. El video subraya que este comportamiento cambia radicalmente la dinámica del mercado. Las subidas de márgenes expulsan a operadores financieros débiles, pero no eliminan la demanda real. Al contrario, reducen la competencia en el lado comprador del papel, facilitando que los compradores físicos drenen metal de las bóvedas de los exchanges sin resistencia. Esta interacción explica por qué el precio reacciona al alza. Mientras el mercado de futuros intenta forzar ventas, el mercado físico responde retirando plata del sistema. Cada onza que sale de las bóvedas reduce la capacidad del mercado financiero para sostener contratos respaldados por metal disponible. El precio, entonces, comienza a reflejar esa tensión. El video describe este proceso como una transferencia silenciosa de control. El poder de fijación de precios se desplaza gradualmente desde quienes negocian contratos hacia quienes necesitan metal real. La subida hasta $85 no es vista como un rally especulativo, sino como una consecuencia directa de esta desconexión entre papel y realidad física. Así, la sección concluye que el movimiento del precio confirma el argumento central. Cuando la demanda industrial en efectivo domina, las herramientas financieras pierden eficacia. El mercado deja de reaccionar a incentivos artificiales y empieza a responder a la escasez real. En ese contexto, cada intento de supresión no debilita al precio, sino que acelera el proceso de drenaje físico que termina empujándolo más alto. El video introduce entonces el concepto de mercado teflón, una metáfora utilizada para describir un entorno en el que las tácticas tradicionales de supresión ya no se adhieren al precio. Así como el teflón impide que las sustancias se peguen a una superficie, el mercado de la plata comienza a mostrar una resistencia estructural a los intentos de control financiero. Este cambio no ocurre de manera repentina, sino como resultado acumulativo de presiones físicas persistentes. Durante años, los mecanismos de aumento de márgenes, liquidaciones forzadas y presión en el mercado de futuros lograron frenar avances excesivos. Sin embargo, el video sostiene que estas herramientas dependían de una condición clave: la existencia de oferta física suficiente para respaldar el sistema. Cuando esa condición desaparece, las tácticas pierden eficacia. El mercado teflón surge cuando los estímulos diseñados para provocar caídas simplemente resbalan sin efecto. El aumento de márgenes no genera pánico, genera compras. Las señales bajistas no producen liquidaciones, producen retiros de metal. El video enfatiza que este fenómeno indica una ruptura de régimen. El mercado ya no está dominado por el papel, sino condicionado por la realidad de inventarios limitados. En este contexto, el precio se vuelve menos sensible a eventos financieros y más reactivo a flujos físicos. Cada intento de presión revela, en lugar de ocultar, la fragilidad del sistema. Este entorno también altera el comportamiento de los participantes. Los actores que dependen de la disponibilidad futura comienzan a actuar con mayor urgencia, anticipando que el metal será más difícil de obtener. Esa anticipación refuerza el efecto teflón, ya que reduce la disposición a vender incluso ante movimientos adversos. Así, el concepto de mercado teflón no describe solo resistencia al control, sino una inversión de consecuencias. Las acciones destinadas a enfriar el mercado terminan acelerando el proceso de desintermediación. El precio deja de obedecer a las señales clásicas y empieza a reflejar un único mensaje: la plata física se ha convertido en el factor dominante. La siguiente parte del análisis se enfoca en una señal que el video presenta como inequívoca de pánico físico: la backwardation y, más específicamente, el fenómeno de backward rolling en el mercado de futuros de la plata. Este comportamiento se describe como una ruptura grave de la lógica normal del mercado. En condiciones habituales, los contratos con entrega futura cotizan por encima de los contratos inmediatos. El tiempo tiene un precio y el mercado asume que el suministro estará disponible más adelante. La backwardation invierte esa relación. El precio de la entrega inmediata supera al de los contratos a futuro, lo que indica que el metal hoy vale más que la promesa de metal mañana. El video va más allá y destaca el backward rolling como una señal aún más alarmante. Los operadores no solo observan backwardation pasiva, sino que están pagando una prima activa para mover contratos de marzo de 2026 hacia entregas inmediatas en enero o febrero. Esta acción refleja un miedo explícito a que la plata no esté disponible cuando llegue el vencimiento original. Este comportamiento no responde a especulación. Implica un costo adicional que solo tiene sentido si el riesgo percibido de no recibir metal en el futuro es mayor que ese costo. El mercado, según el video, está votando con dinero real. Prefiere asegurar plata ahora antes que confiar en entregas futuras. La backwardation, en este contexto, actúa como un termómetro de estrés físico.
no puede fabricarse ni manipularse fácilmente, porque surge de decisiones económicas reales. Cuando los participantes aceptan pagar más por inmediatez, están revelando desconfianza en la cadena de suministro. Así, esta sección concluye que el backward rolling confirma el núcleo del doble squeeze. Mientras el mercado financiero intenta operar con promesas futuras, el mercado físico exige cumplimiento inmediato. La diferencia entre ambos se vuelve insostenible, y esa tensión se refleja directamente en el precio. La backwardation deja de ser una anomalía técnica y se convierte en una alerta estructural de que la plata física está entrando en una fase crítica de escasez. El análisis profundiza en las implicaciones cuantitativas del backward rolling, destacando la magnitud del metal que está intentando adelantarse en la fila de entrega. El video señala que 1,7 millones de onzas de plata están siendo desplazadas desde contratos de marzo de 2026 hacia entregas inmediatas. Esta cifra no se presenta como un detalle técnico menor, sino como una señal concreta de estrés operativo dentro del sistema. Mover contratos hacia vencimientos cercanos implica costos adicionales y renunciar a la flexibilidad que ofrece el tiempo. Los participantes que realizan este movimiento aceptan esas desventajas, porque consideran que el riesgo de no recibir plata en el futuro es mayor que el costo de asegurarla ahora. Esta decisión revela una preferencia extrema por certeza física, algo que solo aparece cuando la confianza en el sistema de entregas comienza a erosionarse. El video explica que este volumen de metal, cortando la fila, reduce aún más la disponibilidad para quienes permanecen en contratos futuros. Cada onza que se adelanta es una onza menos para respaldar promesas posteriores. El efecto es acumulativo. Cuantos más participantes actúan así, mayor es la presión sobre el inventario restante y mayor la percepción de escasez. Esta dinámica también altera el equilibrio psicológico del mercado. La backwardation deja de ser observada como una curiosidad y pasa a convertirse en un incentivo para actuar. Los participantes que aún no se han movido se enfrentan a una decisión binaria: aceptar el riesgo de esperar o pagar la prima por inmediatez. Esa disyuntiva acelera el proceso y amplifica el estrés. El video subraya que 1,7 millones de onzas no son un concepto abstracto. Representan metal real que debe existir, ser refinado, transportado y entregado. Cuando el sistema es presionado para cumplir con adelantamientos masivos, cualquier debilidad logística o de inventario queda expuesta de inmediato. Así, esta sección concluye que la magnitud del backward rolling transforma una señal de alerta en un evento material. No se trata solo de precios relativos, sino de flujos físicos que ponen a prueba la capacidad del mercado para cumplir sus compromisos. En el contexto del doble squeeze, estos adelantamientos refuerzan la idea de que la escasez ya no es futura ni hipotética, sino un factor presente que está remodelando el funcionamiento del mercado de la plata. El foco del análisis se desplaza entonces hacia lo que el video denomina una sequía minera, un factor menos visible pero crucial para entender por qué la oferta de plata continúa deteriorándose incluso con precios elevados. El punto central es que más del 70% de la plata se produce como subproducto de otras explotaciones mineras, principalmente de plomo, zinc y cobre. Esto significa que la producción de plata no responde directamente a su propio precio. El video explica que una desaceleración industrial global está reduciendo la actividad de estas minas primarias. Cuando la demanda de plomo, zinc o cobre cae, las empresas ajustan producción o cierran operaciones, y como consecuencia indirecta, la producción de plata también disminuye. Este proceso ocurre independientemente de que el precio de la plata sea alto o atractivo. Esta característica introduce una rigidez estructural en la oferta. A diferencia de otros commodities, la plata no puede incrementar rápidamente su producción en respuesta a señales de precio. Incluso en un entorno de precios récord, la oferta permanece limitada porque depende de decisiones tomadas en mercados distintos. El video subraya que este fenómeno crea una paradoja peligrosa. El mercado asume que precios altos atraerán nueva oferta, pero en el caso de la plata, esa respuesta es lenta o inexistente. La sequía minera no es un fallo temporal, sino una consecuencia lógica del modelo de producción por subproductos. Esta restricción amplifica el doble squeeze. Mientras la demanda física presiona desde el frente industrial y financiero, la oferta no solo no aumenta, sino que se contrae. El mercado pierde su válvula de escape natural. No hay una fuente inmediata de metal adicional que pueda estabilizar el sistema. Así, la sección concluye que la sequía minera refuerza el carácter estructural de la escasez. No se trata de una interrupción puntual, sino de una limitación integrada en la forma misma en que se produce la plata. En este contexto, cada aumento de precio revela no una solución, sino una señal más clara de que el suministro no puede adaptarse a la velocidad que exige el mercado. El análisis
Introduce a continuación el concepto de suministro fantasma, una dinámica que agrava aún más la escasez visible de plata en los mercados públicos. El video explica que una parte creciente del metal nunca llega a las bolsas tradicionales, porque es adquirida directamente en origen por grandes actores industriales antes de entrar en los canales abiertos. Estas compras directas alteran profundamente la percepción de disponibilidad. En los registros oficiales, la oferta parece existir en teoría, pero en la práctica ya está comprometida. El metal no aparece en el COMEX ni en otros centros de negociación, porque ha sido desviado previamente mediante acuerdos privados. El resultado es un mercado que opera con cifras que no reflejan la realidad física. El video menciona a grandes consumidores industriales como Samsung como ejemplo de esta dinámica. Estos actores no esperan a que la plata llegue al mercado para competir por ella. Aseguran suministro anticipadamente para proteger sus cadenas de producción, eliminando así toneladas de metal del sistema visible. Esta práctica no viola reglas, simplemente responde a la necesidad de certeza en un entorno de escasez. El suministro fantasma es especialmente peligroso porque no deja rastro inmediato. Los precios pueden permanecer contenidos durante un tiempo, dando la impresión de estabilidad, mientras que la base física se vacía silenciosamente. Cuando el mercado finalmente reacciona, lo hace de forma abrupta, porque descubre que la oferta disponible es mucho menor de lo que se asumía. Esta dinámica también debilita la capacidad de los bancos y exchanges para gestionar el mercado. Al desaparecer metal fuera del radar público, el respaldo implícito de los contratos se reduce. La confianza en la disponibilidad futura se erosiona, reforzando comportamientos como la backwardation y el adelantamiento de entregas. Así, esta sección concluye que el suministro fantasma completa el cuadro del doble squeeze. No solo hay menos plata producida y más demanda inmediata, sino que una parte significativa del metal es absorbida fuera del sistema financiero antes de ser contabilizada. El mercado funciona entonces con una ilusión de abundancia que se disuelve rápidamente cuando la realidad física impone sus límites. El cierre del análisis integra todos los elementos desarrollados para explicar por qué el mercado apunta de forma creciente hacia precios de 3 cifras y por qué el nivel de $100 o más deja de parecer excepcional dentro de este contexto. El video sostiene que, frente al oro, la plata continúa mostrando una subvaloración relativa, con una relación oro-plata cercana a 52.1, muy alejada de la referencia histórica de 15.1, mencionada como punto de comparación. Esta diferencia no se interpreta como una garantía automática de ajuste, sino como un indicador de tensión acumulada. Cuando los mercados monetarios atraviesan fases de estrés prolongado, la relación entre ambos metales tiende a comprimirse. El oro suele liderar y la plata responde con movimientos más violentos cuando el ajuste comienza. En el marco del doble squeeze, esta dinámica se ve amplificada por la escasez física y la rigidez de la oferta. El video argumenta que el avance hacia niveles superiores no se apoya en entusiasmo especulativo, sino en una reconfiguración de prioridades. La plata deja de verse como un simple activo financiero y pasa a percibirse como un insumo estratégico difícil de reemplazar. En ese entorno, el precio ya no cumple la función de equilibrar oferta y demanda, sino de racionar disponibilidad. Finalmente, el análisis plantea una lógica de conservación frente a un sistema monetario que describe como frágil. Se advierte contra la idea de intercambiar plata por divisas, presentadas como una unidad en deterioro. En su lugar, se sugiere que el valor real de la plata se materializa cuando se convierte en activos productivos y tangibles, como tierra o propiedades generadoras de ingresos. Así, el documental concluye que el mercado de la plata ha cruzado un umbral. El fracaso de las herramientas de control, la backwardation, la sequía minera y el suministro fantasma convergen en un escenario donde los precios elevados no son una anomalía, sino una consecuencia lógica. Más que un objetivo concreto, los $100 representan un símbolo de un mercado que ya no responde a promesas futuras, sino a la realidad inmediata de un metal cada vez más escaso.